Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Acá, chica. Por aquí Mariel. Y hoy día tengo una invitada maravillosa que es mi querida Dani, de Dani Almalúa. Ella es una terapeuta, Teta Healing, trabaja con las constelaciones familiares, también canalizadora. ¿Cómo estás, Dani? Hola Mari, bien, bien, gracias por la invitación, estoy muy contenta, me gustan estos espacios, son tan entretenidos, así que muy, muy agradecida de este reencuentro que hace tiempo que no hacíamos algo así. Hace Así tiempo, que sí. sí, estaba viendo el 2023, vi Mm, que 3 años Hicimos un live, hicimos sí. un live. Bueno, Así ahora que qué rico tenerte aquí en acá, chica Dani. podcast, sí, me encanta, estuve viendo capítulos, estaba bien entretenido. Así que Súper. agradecida, se viene interesante. Sí, gracias a ti por aceptar mi invitación, porque hoy día vamos a hablar de los sueños premonitorios. ¿Ya? Es un tema que sale mucho al Ujú. habla, me preguntan mucho también en la comunidad de María Holística y también en las consultas o sobre todo también en los cursos. Me imagino que a ti también Claro. te preguntan a veces, Dani. Sí, me pasa también que trabajo con personas que son bien sensibles, se van dando cuenta a medida que trabajan como internamente que son sensibles y que tienen como esta conexión con el mundo sutil, entonces ha salido como más en boga muchas curiosidades Sí. y esto, las premoniciones es una de aquellas, sí, es Oye, interesante. sí. Oye, sí, partamos explicándole a las personas qué son los sueños premonitorios, porque a veces no hay claridad o se confunden. Ujú. Y los sueños premonitorios es cuando obtenemos información del astral, Así es. mm, o incluso de el Akacha, por así decirlo, así como se llama mi podcast, de la Akacha, que en el fondo nos conecta con el éter de la fuente, ya de la fuente espiritual, divina, podemos llamarle, ¿cierto? De todo el campo psíquico y energético que existe entre nosotros y el entorno, o entre nuestra alma Claro. y la vida Ujú. terrenal también. Así es. Y es premonitorio porque, en el fondo, en la línea de tiempo nos adelantamos a el suceso que se materializa acá en la Tierra. O sea, es como ver el futuro, hacer un, un chisme, ¿cierto? Un De spoiler. un spoiler, eso, de lo que va a acontecer y que es Claro, premonitorio porque se cumple en el fondo, si no, no es un sueño premonitorio. O sea, esa es la gran señal. Y uno tiene, ¿y cómo uno saberlo, cierto, mi querida Dani? Pues en el fondo viendo que eso se cumple, que eso claro. traspasa acá a la materia, ¿cierto? Sí. Sí, es interesante el tema de la premonición, porque como dices tú, traspasa una línea de tiempo y uno puede pensar que uno dice, ay, el futuro, porque el tiempo también es relativo. Entonces, esto puede ser futuro en hoy día en la tarde, puede ser futuro en una semana, en años o meses. Eh, Me ha pasado a mí que es como en poquito tiempo, oh, es como, Mm, entonces, claro, traspasa, como dices tú, la línea de tiempo. Y bueno, yo creo que también, aparte de los sueños, como lo describiste, Mari, que está súper, súper bueno, creo que también uno a veces tiene como estas premoniciones lúcidas o no las solo a través, visiones, claro, no solo a través de los sueños, como que yo siempre le digo a mis consultantes, porque, por ejemplo, en las constelaciones, yo los hago que canalicen y los guío para que ellos vean la información y todos tenemos canales perceptivos, percibimos la información, como tú dices, de manera diferente. Entonces uno puede que lo sienta más en el corazón, otro que, como dices tú, del psiquismo, vea información más para ver imágenes.
o escuche también del mundo sutil. Entonces, yo creo que ahí es súper particular y es interesante porque cuando uno empieza a conectarse con estas premoniciones, se empieza a conocer cómo empieza a filtrar, ¿cierto? La información como te empieza a llegar. No sé si te pasa así, como... Totalmente. Y qué bueno que lo dices, Dani, porque, claro, hay distintas maneras de percibir esta información premonitoria. ¿Por qué nos adelantamos, cierto, a percibir esto si estamos en el momento presente? Porque nuestra alma no tiene temporalidad. En el fondo, nuestra alma, que somos nosotros, o nuestro yo superior, como le queramos llamar, tenemos la vista de 360, ¿cierto? Como eh, pasado, presente, futuro, realidades paralelas o estas realidades, distintas posibilidades que nosotros vamos creando, consciente o inconscientemente aquí en la Tierra, ¿cierto? Claro. Entonces, la manera de poder eh, conectar con esta información puede ser a través de los sueños, que ahí uno puede sentir, y ahí es bueno conocernos, como dice la Dani, conocer cuál es nuestro vocabulario psíquico, en el sentido que yo siempre lo explico también en los cursos y en un capítulo anterior. Hablamos de canalización también acá en Acá Chica y explicamos también las maneras de canalizar, porque como dice mi querida Mm, Dani, todos tenemos la capacidad de hacerlo. claro. Puede que a algunas personas les cueste más, otras menos, otras lo tienen ahí como una capacidad natural. em, y, pero eso está a través de los sueños, que pueden ser cuando uno sueña, ¿cierto? Y uno lo siente ese sueño como real. Aunque a mí me ha pasado, Dani, que he tenido los dos tipos de sueños premonitorios. Uno, no sé a ti, ahí tú me Ujú. cuentas. Uno que lo he sentido súper real, como, wow, estaba viviendo esa realidad en el astral, en ese sueño, y desperté y no sabía si era, qué realidad era o no. ¿Ya? Te pasa. Sí. Sí, qué vi eso. Y lo otro es sueño así, tranqui, como uno Claro. sueña, pero igual se sintió como intenso. ¿Ya? Depende del tipo del sueño también, porque convengamos que a veces a las personas les da un poco de miedo saber o les da miedo el tema de la intuición, ¿cierto? Las creencias y todo, Claro. sobre todo si hay algo malo, entre comillas, que pudiera ocurrir. Pero de repente uno tiene Sí. sueños, a mí me ha pasado que yo tengo sueños premonitorios igual, súper información tranqui, o sea, nada terrible. Si después ahí vamos a contar más adelante, quiero preguntarte y que nos hablemos de nuestros propios sueños premonitorios. Pero esa es una manera, mi querida Dani. Y la otra manera es cuando uno está despierta, vigilia, y llegan Claro. sensaciones en el cuerpo, llegan visiones, llegan sentires. Es como cuando uno sabe lo que va a pasar y tiene esa certeza y no sabe cómo, pero sabe que es así. Y ahí está el canal, puede ser a través de la clarividencia, que es con las visiones, a través, ¿cierto?, de Claro. la clarisensibilidad en el cuerpo, la clariaudiencia, Audiencia. Ujú. escucha, Claro. ¿cierto? La Ujú. clariconceptual o concepto, que es a través de que yo sé eso simplemente porque lo sé, te llega ahí el Claro. pensamiento tal cual. Entonces, Sí. claro, Qué interesante eso que dices de los sueños, porque también me ha pasado sentirlo muy vivido. Yo soy bastante como clarisintiente, creo que como es mi mayor como potencial y luego como ver, claro, es como, se siente mucho, se siente mucho como, si es que desde, bueno, ya más, poco más denso, quizás algún miedo, algún susto, como dices tú, estar sí. ahí y todo. Y ya, bueno, uno con el tiempo aprende, como le digo yo, a surfear la ola, como a vivirlo de manera más tranquila y a leer esa información, porque es bonito también entrar en ese mundo y empezar a leer el lenguaje de lo que te están diciendo, de lo que recibiste, porque por algo también suceden estas premoniciones.
y entrar en ese lugar, a mí me encanta. Como siempre lo digo, es como una danza con el universo que uno va haciendo, interpretando las señales. Y pasa también, como dices tú, el tema de las creencias, que ya con el tiempo uno también aprende a discernir, cuando ya se Mm, trabaja como se saca velos de creencias, discernir entre las emociones, entre la ansiedad, lo que me hablabas también de la mente, y discernir también interna y externamente, porque cuando dices tú, ya tuve un sueño, ¡ah! Lo quiero contar, como, chuta, ¿a quién se lo cuento para que no piensen que estoy loca? Como, ahí viene el discernimiento también, que eso yo personalmente lo he aprendido, a quién sí, a quién no, con quién me voy a sentir escuchada, con quién me voy a sentir valorada, con quién puedo expandir como un poquito más esa información. Eh, sí, Así que es interesante el tema de lo que viene como después y esa interacción con la premonición. sí, No sé si te totalmente. pasa, Mari, como que hay aprendido también como a discernir, o en un momento te dijeron así como, "Oh, estás loca", o no sé si, Sí, eso me si, pasaba muchos años atrás, eh, pero ahora ya es como, claro, depende con quién uno comparta la información. A po. veces yo no comparto mis sueños premonitorios hasta que se cumplen. Ujú. De hecho, la mayoría de Ah, las mira. veces no los comparto. Ujú. Em, pero, pero sí, algunas veces sí, dependiendo a quién, ahora que me acuerdo. Pero es bien intrigante porque nuestra alma viaja cuando uno va a dormir, por ejemplo. Nuestra alma viaja, o sea, nuestra alma, el cuerpo está descansando, está muerto, entre comillas, ¿cierto? Y, porque es como un morir cuando dormimos, Dani, ¿cierto? Es Claro, como como esta me separación. entrego, Ujú. suelto el control y me duermo, o sea, me conecto con mi propia vulnerabilidad Claro, cuando uno se va a dormir. Y ahí es donde el alma viaja a través del inconsciente, del subconsciente, y viaja a estos diferentes planos astrales, ¿ya? Ven que está acá el mundo terrenal, pero también está el mundo astral, donde ahí pasa de todo, Dani. Yo ahí, oye, pero hay una cosa que es súper eh, entretenida, no sé cómo llamarlo, pero a veces no, cuando sobre todo uno hace viajes no tan bonitos, pero pucha, ahí uno se junta también con sus compinches álmicos, ¿verdad? Con sus almas afines, sí, es afines y no verdad. afines. ¿Ya? De O sea, a mí me ha todo. Ujú. pasado, sí, heavy, a mí me ha pasado que yo en el astral voy a aprender cosas, me enseñan cosas, como también yo me pillo de repente guiando, enseñando. ¿Te ha pasado, Dani, que uno igual labura en el astral Sí, con otras consultantes o consultantes que uno sí, conoce y a veces no? Heavy sí. eso. Me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado, de hecho, como antes, eh, por ejemplo, eh, yo trabajo mucho sacando, limpiando también magia oscura. Mm, Y trabajo bastante en eso. Me llegan a las personas, gracias a Dios, para sacar esas cosas. Entonces me ha pasado bastante que, no sé, agenda a alguien y percibo que tiene algo, sin yo claramente decirle antes a la persona, pero me pasa que en el sueño lo he trabajado antes de tener la sesión, claro, como heavy eso. porque sentí como algo y mi, mi alma, como dices tú, como tengo un alma también como muy de justiciera, como, Mm, ya sí, esto hay que sacarlo, limpiarlo. Entonces me ha pasado en el sueño. Y claro, el otro día amanece a veces agotada, me ha pasado también eso. Lo he ido trabajando porque, claro, es importante mantener el descanso también, eh, el como esta límite, renovación del cuerpo, claro, el límite lo he trabajado bastante para que no sea tan agotador, pero como dices tú, está como pseudo separación, porque no sé si llamarle como una separación, porque es como un hilito, como si lo, que te vas hacia sí. arriba y en este, en el centro de operaciones que le llamo yo, la dimensión astral, claro, hay de todo, y sobre todo
yo tengo muchas como prácticas espirituales también para cuando duermo, para si es que tengo que subir o subo, hacerlo también protegida, Sí, como anclada, así como es importante sí, eso. sí, Ujú. eso es bien bueno hacerlo, como simplemente decirle a tu alma antes de dormir, ya alma y cuerpo, estás en completa armonía o pides asistencia a tus guías, a tu alma, para que protejan tu campo energético en el campo astral también, tu campo cuerpo físico en el astral también. Porque, claro, a veces uno viaja inconscientemente. Así es. Hay personas que les gusta viajar conscientemente, onda, se preparan y También lo he hecho, sí. viajan. Yo creo que lo he hecho una vez, pero yo prefiero más dormir nomás. O sea, Sí, po. independiente, independiente que igual viajo a nivel inconsciente y todo, pero no, o sea, olvídate, yo necesito Hay que dormir. descansar, sí. Necesito dormir, imagínate, porque requiere una preparación igual como claro, de decir, ya, esta noche quiero ir a tal lado para hacer tal cosa, es como Claro. agote, agote. Yo lo he hecho en ciertas situaciones, bueno, antes lo hacía yo creo más que ahora, como a veces cosas que quería claridad, como que me costaba como disolver así acá y como, no sé, antes a mi cuántico, hacía Mm. mensajes y cosas así como para recibir en los sueños. Sí, de Y hecho eso también lo hago, claro, pero no ujú, es que como que yo diga, ya, hoy día voy a viajar a trabajar tal esto, parte, claro, claro. no, como que lo pido nomás, así como ya que se me revele esto de la más alta y elevada manera, listo. Claro. Pero sí, es bien loco. Me acuerdo que cuando era más chica, em, o sea, esto es importante que lo hablemos porque tiene que ver el mundo y el plano astral con los sueños premonitorios, porque ahí es donde recogemos la información, con querer o sin Así es. querer. Ujú. Noticias buenas, noticias no tan prósperas, dependiendo de cómo lo miremos, ¿cierto? Así es, Pero el mundo astral, el filtro. uno aprende un montón, el alma aprende un montón. Imagínense que también están nuestros sueños inconscientes, que es todo lo que almacenamos en nuestra psiquis y que no hemos procesado tampoco emocionalmente aquí. Es como, se han dado cuenta esas pesadillas que uno tiene, como, Traumas. Ujú. claro, las heridas que se repiten. Yo siempre tengo un sueño que se me repite constantemente de vez en cuando. Y cuando se me repite ese sueño de vez en cuando, yo digo, ah, ya, se está activando esta herida en mí, ya, la voy a procesar, la voy a sentir, la voy a trabajar en terapia. Todavía Mm. está, rayos, Rayos, ¿por qué? rayos. Pero sí es muy interesante. Ahora, ¿te ha pasado, Dani, que las personas te dicen, pucha, pero yo no me acuerdo de nada, po? Sí, también. Me ha pasado eso, pero por ejemplo, si es que asistan a sesión, podemos entrar igual en ese lugar. Eh, es interesante entrar, bueno, ahí a las personas, como para enganchar también a las personas, darle un tips a las personas que son más sensibles, que pueden hacer eso que estábamos hablando, Mm. que lo pueden hacer en su casa, como anclarse antes de dormir, decir que sus sueños sean protegidos, también pueden pedir mensajes, pueden hacer esa interacción con este lenguaje del universo. Pero claro, cuando yo creo que el no recordarse también es una señal de la mente, como hay una cierta resistencia ahí también. Quizá hay algo un poquito más doloroso, algo que pesa más y que cueste un poquito más entrar ahí. Pero yo soy súper fiel creyente en el libre albedrío, que si uno quiere entrar por lo que dices tú, por su mayor bien, por cómo uno quiere ver también esa premonición, el disponerse a ver esa información, porque como dices tú, a veces no es tan bonita, a veces, no sé, me pasó, por ejemplo, que recibí un mensaje de que iba a morir mi abuela antes de que muriera, entonces, claro. Nadie quiere eso, pero en cierta manera, como la premonición también es una certeza, uno tiene igual esa certeza de que quizás está pronta
a llegar ese suceso. No sé si te ha pasado, Mari, quizás con algo como heavy en la vida, como que sea un Muchos, poquito más muchos doloroso. sueños. De hecho, quiero que lo hablemos de nuestros sueños porque eh, es bien interesante, porque así yo siento, yo a través de estos sueños, ya sean premonitorios o no, ya sean viajes en el astral, em, porque igual nos dan información de uno, o sea, más allá que uno tenga información de un otro, Eso. lo más importante es la información para uno, porque uno se está conociendo, uno está yendo y viajando a la psiquis de uno, qué es lo que necesita uno observar o soltar, trabajar o resignificar. Em, entonces, más allá de que uno se entere de sucesos, acontecimientos futuros, que yo agradezco igual, porque yo siempre he dicho que yo prefiero saber a no saber. Yo, yo tengo como eso, siempre yo he dicho de chica, yo prefiero saber las cosas, aunque sean dolorosas, a no saber nada o hacerme la loca. Es Ujú. como yo prefiero eso, como que Sí, porque uno siente tanto a veces que así también se va preparando, eh, pero se va como armando el terreno sólido para totalmente. lo que viene. Pero sí, también me ha pasado como cosas buenas de premonición que ha sido bonito también. Sí, Como, también. no sé, predecir embarazo, cosas Ujú, así. me ha pasado también. Sí, También. es muy Eh, bonito. sí, si quieres entramos ahí, Mari, como a conversar de experiencias. Antes de eso, mi querida Dani, que aquí tengo mi torpedo Ah, de, buenísimo. sí, Dale, antes dale. de entrar a hablar de nuestros propios sueños premonitorios, tenemos que guiar a las personas en diferenciar Ajá, em, la ansiedad de la intuición, ¿ya? Como sobre todo para las personas que les cuesta confiar en su intuición, porque aquí cuando estamos percibiendo un sueño premonitorio, se siente mucho en el cuerpo, ¿verdad? claro. Tenemos esta sensación de que algo va a pasar, o que eso que vimos en el sueño o percibimos, o que tenemos una visión en vigilia, o una sensación en el cuerpo va a pasar. Y la diferencia entre la intuición certera es eso mismo, es como, yo sé que esto es así, em, y no cuestiono eso. Es como que no sé esto de dónde vino, pero yo sé que es así y no lo cuestiono. En cambio, la ansiedad, uno siempre está cuestionando y está dudando. Claro, Entonces, ahí para que nuestras comunidades puedan diferenciar también la intuición de la ansiedad o de la mente cuando está en sobrepensamiento constante, ¿cierto, Dani? claro, claro. Ahí como tips, eh, bueno, creo que uno puede partir de una base de conocerse a uno mismo y cómo responde ante diferentes situaciones Ujú. de la vida. Por ejemplo, a hablar desde mi perspectiva, yo era muy ansiosa antes, muy ansiosa, y construía todo como la ansiedad, 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 ansiedad. Y claro, si hablamos como de premonición, hay mucha gente que le gusta como tener o conectar con este mundo para hacer predicciones o recibir mensajes premonitorios, pero el desde dónde viene desde una ansiedad. Entonces, por ejemplo, Claro, si te reconoces ansioso, sería primero como ese paso, reconocer que está la ansiedad en ti y ir quizás decidiendo respirar, porque suena como quizás reiterativo el tema de respira, tranquilízate o trata de calmarte a ti mismo o soltar, pero en verdad yo creo que eso es un camino súper real que funciona para eh, sutilizar las emociones, porque las emociones, si lo vemos como energía, son densas y la ansiedad es bien densa también. Entonces, sobre todo si se va hacia el futuro, si te hablamos de premonición, te quieres como conectar más con eso, sutilizar sería conectarte, estar presente tú con tu respiración,
con tu calma, y eso es una práctica, o sea, aparte de recibir terapia, de hacer cositas que te nutran, como es una práctica también decidir es el sutilizarse para que entre más estos mensajes. Ahora, hay gente que quizás también es ansiosa y es súper intuitiva y quizás no le toma la atención a esa intuición por la ansiedad. O por Entonces, miedo, claro. o por, claro, o por miedo también, como dices tú, como a veces se siente esa corazonada de que sabes que eso es. Yo creo que sirve mucho trabajar el discernimiento, como porque también tenemos la parte que eres, si eres sensible y te cuesta poner límites, absorbes la energía del otro cuando sientes la energía del otro. Entonces, siempre creo que es súper importante irse utilizando. Como uno se va sintiendo quizás más livianito, como uno puede ir conectando con esa calma a través de la respiración, o que ahí cada uno conoce. Eso Sí, yo creo que sirve mucho para abrir el, aclarar y abrir claro, amorosamente. La meditación amorosamente, también. La la meditación ayuda un meditación. montón, la naturaleza, el conectarnos con la creatividad. Son Así es, recursos que están ahí y que recordar de que todos somos intuitivos por naturaleza, solo que algunos desarrollamos más eso que otras personas, pero es como un músculo que se entrena también. así es. Pero Sí, sí, es bien bonito cuando uno se va abriendo a conectar más con el canal intuitivo, sobre todo porque lo primero que sale ahí es las resistencias a veces o los miedos. Tampoco hay que forzar el canal. Ahí es ujú, clave también eso, como que no forzarlo, sino que cuando uno lo vaya sintiendo. claro, Em, pero cuando es ansiedad hay mucha duda y hay una resistencia, puede ser inconsciente también esa resistencia a la información que se recibe o a lo que yo quiero que ocurra. Es como, porque a veces confundimos la información tal cual es con la expectativa de lo que uno quiere también, ¿cierto? claro. Ujú. Así Y es ahí, verdad. claro, y ahí Eh, es mucho más complejo. Eh, claro. pero ahí es Y importante, sí, ahí es importante que uno se conozca el lenguaje, como ya, mi lenguaje, ¿qué significa? No sé, el sol para mí puede ser distinto a cómo lo lees tú, el sol, cuando viéndolo como desde una simbología en los sueños. Eh, o cuando vemos lo que vemos, cómo se sintió, cómo lo registramos en el cuerpo, cómo nos despertamos, porque eso hay que registrar, cómo uno se despierta después de ver y sentir o percibir la información del sueño. ¿Se sintió como algo más de uno, como algo más a nivel del inconsciente, los miedos, creencias, etcétera? ¿O se sintió como una probabilidad de que podría ocurrir? claro, claro. Y como dices tú, eso yo creo que uno lo va entrenando, como con este músculo. Claro. Y cuando uno ya se reconoce ansioso, tenemos como somos nuestra mente atemporal, la ansiedad va a estar constantemente en el futuro. Entonces, Ujú. eh, volver ahí y darle este lenguaje según nuestras creencias, lo que dices tú, eh, se puede hacer empezar a hacer este discernimiento y esta interpretación del mensaje que tú recibiste. Entonces, porque estamos siempre recibiendo mensajes, estamos siempre, constantemente estamos en interacción, como dices tú, hay algunos que está más desarrollado, pero todos los seres humanos somos psíquicos. Sí. Hay algunos que quizás no lo quieren ver o por lógica o que es válido, pero estamos constantemente recibiendo mensajes. Y al... Sí, Dale, porque o sea, dale. lo que tú decías, todos somos psíquicos porque todos tenemos psiquis de Sí, partida. po, Tenemos una psiquis, sí, po, entonces, literal. obvio, tenemos, pero la gente cree que no, pero sí. Ahora, eh,
Aunque la gente incluso no recuerde nada de sus sueños, también recibe información. Así es, sí, y siempre estamos, ¿verdad? Soñando. Siempre Siempre soñamos. estamos, siempre soñamos, sí, claro. Si lo interesante es decidir entrar en este mundo, porque es mucha riqueza, como dices tú, te sirve demasiado para evolucionar, para ir avanzando, para ir materializando o manifestando, como lo quieren llamar, para ir conectando con el mundo sutil, porque no estamos separados de la materia, no está separada, estamos todos a unificación. Entonces, cuando uno tiene estos sueños como premonitorios, puede eh, armarse un terrenito e ir planeando también, que uno ya tiene como más este lenguaje más desarrollado si las personas como a través de, hay personas súper curiosas también que entran Sí, ahí y les gusta usarlo como una riqueza para, a mí me han servido muchos para ir sanando cosas, ir sanando, ir soltando pesos sí, emocionales. sí. Mm. De hecho, eso te quería preguntar también, ¿para qué sirve tener sueños premonitorios? Porque no es solo para curiosear el futuro, ¿verdad? Sea cual sea la información, sino que Claro. tiene que ver, porque uno, ya sea lo haga consciente o no, por ejemplo, yo siempre he tenido sueños premonitorios y nunca lo he hecho consciente, así como, ya, quiero saber esto, ya, muéstramelo, alma. No, o sea, yo me duermo y viajo y sueño lo que sueño, premonitoriamente Ujú. hablando o aprendiendo en el astral. Porque, no sé si te pasa, Dani, pero uno se despierta en la noche a veces, a mí me pasa siempre, casi siempre, y una de cosas que uno está ahí viendo, soñando, oye, pero es impresionante toda la Sí, información. Yo le sí. digo a mi alma, Y de los hecho, seres. claro, de todo, o sea, y eso depende de cómo uno esté también a nivel emocional, cómo uno esté, con quien uno tenga más afín también, por ejemplo, seres ya sea galácticos o angelicales o no sé, depende cómo uno esté también internamente, es lo que uno también va conectando, Claro. eh, los miedos, etcétera. Entonces, yo siempre le digo a mi alma y que a las personas les puede servir mucho antes de dormir, ya, quiero acordarme solo de lo más importante que yo necesito saber, ya sea premonitoriamente o astralmente, lo más importante para registrar y que me sirva en esta vida o en Buen otras vidas, tips. no sé. Ujú. Ahí, que vayan anotando. Sí. Yo lo que más he hecho es como dormir tranquila, por favor, porque ya era un momento que viajaba mucho y me parecía demasiado cansada. Como, y claro, al otro día tenés que trabajar, tenés que Sí, po. atender, estar ahí, o sea, hay que ir sosteniendo. Entonces, este último tiempo lo que he estado haciendo es sueño reparador, por favor, que mi cuerpo se renueve, que duerma protegida, porque también bueno, yo conecté mucho, cuando empecé a trabajar mucho con el astral, conecté mucho con mi alma de guerrera de luz, como tengo ahí una parte de guerrera de luz. Soy bastante justiciera con el tema que te había comentado. Entonces, mi alma se iba a la justicia, se iba A pelear, a pelear, a pelear y claro, vaya a pelear, Dani. literal, y ahí, no, es que la luz, y hay que sacar estas cosas, Ay, no, qué agotador, no, no, me muero. te Entonces empecé a hacer mucho eso, de ya, por favor, en verdad, yo entiendo esta parte, a trabajarme también mucho, mucha creencia con eso, a mantenerme ya mayormente en equilibrio, que uno, y el desafío yo creo también de mantenerse así, Sí. pero yo todas las noches prendo una velita, todas las noches ahí me conecto con mis seres. Pero con respecto a los sueños premonitorios, he tenido como,
el tema, lo dije de embarazo delante porque me sonó algo muy lindo y muy sanador. Una persona así como cercana quería mucho quedar embarazada y y lo intentaba y no podía, no podía. Fue hace algún tiempo ya. Ahora tiene una bebé muy linda, Mm. pero en ese momento soñé que iba a quedar embarazada. Y esta persona es súper ansiosa y me quería que le dijera tiempo y que por favor y dime si va a Chuta, suceder. Entonces, eh, yo dije, no te puedo, yo yo con eso trato de no me involucrarme tanto con el tiempo, porque creo que el tiempo es es relativo igual. delicado, Sí, es delicado. claro, Imagínate, le decía alguien, ya el otro mes tú vas a quedar embarazada o claro, el otro mes te va a pasar algo y está también el tema de las decisiones de las personas. Entonces, trato de no decir eso. Pero cuando le dices eso a la persona, que esta parte quería llegar, igual fue sanador para ella, como tener esa certeza, claro, porque confía en mí, fue como, uy, gracias, genial, por decírmelo también, y un poco ahí se empezó a calmar y a soltar, entonces, y ya cuando quedó embarazada, también lo vi y claro, ella no sabía en ese momento, entonces tampoco le podía decir que estaba embarazada. Pero la sí, semana que tuvimos, por ejemplo, una sesión, que vi que su embarazo, claro, ella me contó, ya estoy claro. embarazada. Entonces también es sanador esta parte de predecir, y hay un poco ligándolo con la ansiedad, que hay que saber cómo discernir, cuándo soltar para tener este lenguaje, porque a medida que uno suelta, eh, va recibiendo más. A medida que uno Entonces, suelta el cómo, el cuándo, porque para canalizar información hay que estar súper presentes, hay que estar en el momento aquí y así es. ahora. em, y, y ahí también hablamos en este caso, de lo premonitorio, de la ética, ¿cierto? Porque Así es. no es llegar y siento yo, como tú bien dices, hay que discernir también a quién uno le cuenta, si es relevante o no, si es importante o no, em, porque eso siento que hace una diferencia finalmente. Ujú. Porque no todo el mundo quiere recibir un mensaje, aunque uno tenga una visión, ¿cierto?, premonitoria, ya sea despierta psíquicamente o en los sueños. No todo el mundo va y le va a hacer bien incluso recibir esa información. No es que uno tenga que andar ahí diciéndole a todo el mundo, Claro, mensajeando a todo el mundo, oye, cuidado, puede pasar esto otro. No, porque cada uno, como hablábamos anteriormente, uno tiene su libre albedrío. Hay cosas que uno puede prevenir, claro que sí. A mí me pasa en las canalizaciones de los registros cuando hablo con los guías de las personas y con el alma de la persona. Sí, a veces ahí aparece información del futuro que se le sugiere a la persona. No, claro, nunca es una imposición, pero se le sugiere, oiga, vea este tema para ir descartando, siempre desde el amor, no desde el miedo. Em, eh, Porque en verdad sí hay cosas que se pueden prevenir totalmente, otras cosas que así no, es. y ahí simplemente no hay nada que hacer, ahí no hay nada que hacer Claro. en ese sentido. Claro, porque como lo dices tú, la ética siempre dar una sugerencia y si le hace sentido a la persona, desde su libre albedrío, que ella le dé también ese sentido. A mí me ha pasado mucho, que vuelvo al tema de las magias oscuras, porque me pasa que, como, no sé, este caso que te conté que sentía que la persona tenía antes de tener la sesión con ella. Y claro, al tener una sesión con ella, imagínate un Theta Healing, que igual Ujú. uno puede dar cuenta, pero ahí el foco es trabajar creencias, trabajar otra cosa que la persona vino por otra cosa. Mm. Entonces, no puedes llegar ahí a decir, ¿sabes qué? Tienes esto, 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 Claro. sino que eh, sugerir y entrar.
a ver si le hace sentido, oye, mira, quizás podríamos revisar esto porque, o te está pasando esto, eh, y a ver ahí si es que lo considera o no. Porque eh, ahí viene el tema de la ansiedad, o sea, imagínate lo que dices tú, darle el mensaje a la persona que no está preparada emocionalmente a escucharlo, o si bien nosotros somos canales que nos dedicamos a esto, tenemos que tener ese discernimiento de considerar a la otra persona y ver si realmente puede entrar esa información ahí, si le hace sentido o no, como entrar ahí, como un andamiaje que Claro, digo yo, claro, porque si no le como puede causar más inestabilidad, así es, quizás claro, un desborde emocional, y la idea es poder ayudar a las personas y no que entren en pánico o en miedo constante, sobre todo si contamos un sueño premonitorio que no es próspero, por ejemplo, sobre todo eso, ¿cierto? claro, Es como ahí es clave poder ahí tomar una decisión de ya, ¿se lo comento o no? claro. Eh, y eso Claro, porque hay que verlo antes, totalmente. puede existir, que empiezas como a hablar, una creencia de que quizás las, las premoniciones, cuando uno las busca, eh, buscar solo lo bueno, lo próspero, Mm, lo abundante, dime el futuro en esto, claro, pero que no bueno, como todo, hay luz y hay sombra en esa la premonición que uno. dualidad. Claro, claro. Totalmente. Entonces, Oye, Dani, dígame. ¿y qué te acuerdas cuál fue tu primer sueño premonitorio? ¿Cuál fue tu primer sueño Mm, premonitorio? Primer sueño, mm, yo creo que fue hace mucho tiempo, mucho tiempo, que no estaba como tan conectada al mundo espiritual o a los planos. Ujú, Eh, o sea, desde mi conciencia, de mi elección, porque claro. desde chiquitita yo creo que siempre he estado ahí en relación con el mundo sutil. Cuando yo me fui a vivir a San Pedro de Atacama el 2013, me fui a vivir así como pesqué todas mis cosas. Y me fui a trabajar en ese tiempo de psicopedagoga, porque yo soy psicopedagoga también, Ujú, ahí atiendo a adolescentes a veces. Y antes de buscar, o sea, de que me llamaran, trabajo, yo soñé que yo trabajaba en un lugar así. Soñé. Pero el sueño fue muy curioso porque yo ya había viajado a San Pedro de Atacama. Me acuerdo que mochileando, así, esos viajes que uno hace a ajá. ver, sí, ya, y me No, acuerdo. yo nunca he hecho eso. No está en mi configuración, Dani. Pero Ya, entiendo que está es bien, está entretenido para bien. la gente que le gusta, totalmente. Ahora yo, Mari, antiguamente, muchos años Bueno, atrás, sí, cuando uno es los más joven. veintitantos, sí, claro. Viajé mucho a dedo, a muchas aventuras. Era como muy, ya, sí, vamos, y ya. A Sí, la tomaba vida. como la mochila, sí, ya la vi. Mm, Aprendí bastante de de ese periodo de mi vida. Pero en ese momento, claro, como te decía, no tenía como tan consciente eso, pero sí fue muy curioso eso, que yo me acuerdo que soñé eh, una semana antes de que me llamaran de ese trabajo. Soñé que iba hacia allá, que vivía allá, y en ese momento era como que me lo mostraron mis guías o ahí seres del astral eh, con un viaje que yo tuve allá, que fue a Deo, ¿no? ok. Entonces fue como que soñé en este viaje, pero este viaje yo vivía allá. Entonces era como, ¿qué? ¿Qué pasó? Y a la semana me llaman de este trabajo, porque yo me acuerdo que en ese momento postulé para muchos y no me acuerdo específicamente, a ver ¿Cuál? cómo, Ujú. claro, y me llega el correo. ¿Quieres venir a vivir, a trabajar a San Pedro de Atacama? Y yo,
¿qué? Tal cual. Y fue como, oh, conexión. Sí, ese Es que fue, es el tema. Uno cuando tiene un sueño premonitorio, el detalle del ujú, sueño y los patrones que se repiten, que no son como cualquier otro sueño, como para que la gente también lo vaya diferenciando, ¿cierto, Dani? claro. Pero qué entrete que tuviste ese vistazo al futuro antes de vivirlo en la Tierra. Fue una mezcla, porque fue como me lo mostraba, un recuerdo de un pasado, de un viaje que tuve, pero con un deseo quizás de un futuro. Y ya como con una permanencia, o sea, vivir, no, no fui solo a viajar, yo me mostraban como viviendo ahí, Claro, en ese lugar. Entonces, claro, cuando me fui a vivir y era muy similar a mi sueño, no, no estaba con las o mismas sea, personas ni claro. nada de eso, Pero pero era sí, los la vivencia. paisajes, sí, claro, Claro. Y claro, ahí es cuando nosotros co-creamos esa realidad y ya está instalada. Es como, está más instalada que las otras realidades o las otras posibilidades de que uno está co-creando, inconsciente o no. Pero si la viste, y de hecho eso ocurre con el sueño premonitorio, cuando uno lo ve, lo percibe, es porque eso ya muy arraigado, ya está, ya así de ocurrir en el plano, claro, en material. el, claro, pero no necesariamente así de tiempo, porque yo en mi caso he tenido sueños premonitorios con diferencia de años, años. Mm, Entonces, yo digo, ya, pues cuando yo los sueño y los siento súper vívidos, porque esa es una diferencia también, que se sienten muy vívidos los colores, las sensaciones, las emociones, ¿cierto? Que al mismo tiempo puede ser sutil, pero se siente diferente. Hay una pequeña diferencia a los otros tipos de sueños, ¿ya? Ahora, claro, hay diferencia, pueden ser días, como tú te pasó a ti, o hay diferencia de años. Por ejemplo, a mí me pasa que yo siempre tengo visiones, ya sea despierta o en este caso, como estamos hablando de los sueños premonitorios, cuándo se va a morir alguien. Pero yo no sueño con todo el mundo que todo el mundo se va a morir, sino que claro, según la conexión que yo tenga, ¿cierto? imagínate soñar con todo el No, mundo. me muero. Entonces me acuerdo que he soñado, hace años atrás soñé con la muerte de mi gatita, que ya no está en este plano, la motita Ujú, pechocha, y ella, eh, pero eso ocurrió como con 7 años de diferencia más o menos, ese sueño. ujú, Pero yo la veía igual a como la vi al final que se fue el 2020, antes de la pandemia. Y ese sueño yo lo tuve, no sé, 6 años atrás, pero la veía exactamente igual a cómo se fue. Súper flaca, muy delgada, con problemas de respiración. Y yo me acuerdo que también ahí me entró la ansiedad, porque en esos años yo decía, no, incluso más de 6 años, em, yo decía, chuta, se va a morir mi gata, ¿qué voy a hacer? Me muero. Le hice una ujú. pila de exámenes para descartar, ¿no? Así de ansiosa me acuerdo, sí me acuerdo que fue hace Y miedo como también, po. miedo, como a perderla. Yo tengo un tema también con el tema del desapego, sobre todo de mis animales. Y bueno, algunas personas también. Em, y hoy mi gato lo está dando todo, así que si me disperso, lo siento, pero mi gato lo está dando todo, está Me con una aparece en el batucada podcast. aquí, gritando así, ¡ah, péscame, humana, péscame! Pero lo siento, negro, estoy laburando. Eh, ya, Quiere pues, contar su entonces, historia. sí, güey. Entonces, ya, pues, y claro, y fue muchos años. Lo mismo me pasó con un familiar que tuvo una, mm, un embarazo con su pareja, un familiar, y también fueron miles de años, o sea, fue como, no sé, 8 años de diferencia hasta que ocurrió eso acá en la materia. Y también el sueño yo lo sentía muy real, porque eso es como muy real. Como también hace poquito percibí la muerte de mi mamá el año pasado, fueron 3 días de diferencia.
que la veía muerta, literal. Em, y ese sueño fue muy vívido también, y también la diferencia es como cuando uno se despierta, es como que noten el cuerpo, noten como, guau, ¿qué onda este sueño? Ya sea próspero o no. Entonces, es heavy eso, como nuestra alma nos avisa antes o Sí, recogemos esa información que de alguna manera siento yo que yo creo que es importante para nosotros, si no, no recogeríamos a lo mejor esa información. Ahora, no sé si te pasa, Dani, que, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo sueños premonitorios con personas que sigo en Instagram, personas, no celebridades ni nada, sino que al menos no me ha pasado hasta el momento, pero con personas así que conozco, ¿ya? Y me entero de las cosas que les está ocurriendo en la vida. Entonces, ¿cómo yo sé que son premonitorios? Porque después ellos van contando en sus años, no sé, no, en este caso no me ha pasado años, pero meses después o semanas después cuentan, oye, tuve esto, hice esto, estoy haciendo esto, y yo, "Ja, yo ya lo sabía, lo soñé. Y no sé por qué, porque eso es inconsciente, pues, ¿cachai? Es como, claro, claro. pero es Sí, muy me pasa chistoso igual eso. con cercanos, sí. Sí, y es que a veces, bueno, uno dice cosas como con cercanos, como, claro, estoy tranquila y todo. Mi hermano a veces me ha Mm, dicho, oye, la Daniela, ¿por qué dijo eso? O, o las cosas que anda diciendo, o porque pasan, po. Porque, oh, se mostró, no sé, cosas pequeñas, el celular. Se va a acabar la conexión. ¿Quieren seguir hablando? 3 minutos, pa, se acaba la conexión. Pero como, no sé, Eso ya cosas es que más la visión en el momento. eso, Sí, sí, premonición cortada, no sé sí, cómo se le puede premonición llamar. recorta. Claro, Claro, sí. recorta, sí. Pero así como más larga, dices tú, yo creo que la de mi abuela. Esa fue Mm, como como similar. Bueno, la de tu mamá igual fue encima, fue súper, sí, súper encima, sí. sí, Y, heavy. y, pero tenía quizás algún indicio, algo, ¿estaba Sí, enferma o? estaba Ah, enferma. ya, Sí, ya, pero nadie no, pensaba que se iba a morir tan luego. claro. Sí, sí. Mm, Heavy, sí. heavy y a raíz del sueño que tú nos contaste, mi querida Dani, del primer sueño que tuviste, premonitorio del Del trabajo, soltero. claro, que entrete. Me acuerdo también yo de mi primer sueño premonitorio, que estaba era adolescente, tenía 15 años. Y un día soñé, ahí yo estaba pinchando con un chiquillo, con un lolo, em, y ya éramos pareja y bueno, pololos como se llama acá en Chile. Em, un amor ahí de niños, de adolescente. Y resulta que yo soñé una noche que él me decía, quiero terminar contigo. Y yo en el sueño así, mal, triste, él me decía, es que ya no te quiero, ya no te quiero, y yo en el sueño llorando, pero Oh, ¿cómo? Y no sé no. qué. Y sí, pues ya llevamos como, no sé, pues, creo que fue 16 años, entonces tendría, porque ya llevamos como 2 años, Ujú. 15, 16, sí. Y yo desperté así, pero me acuerdo muy bien la sensación de no saber si eso fue real, lo que pasó o no. Entonces pasaron como 3 semanas después y ahí él me dijo lo mismo que me dijo en el sueño. ¡Maldito! Y yo ¿Cómo se después, llama? claro, no. Y yo después haciendo cables, conexiones, y dije, oye, esto pasó igual a No saliste así como del sueño. No vamos a terminar, ¿verdad? oye, eso me ha pasado. Me ha pasado, de ahí te contaré, les contaré. Bueno, la cosa es que fue heavy eso, dije, uy, y nunca lo voy a olvidar porque fue mi primer sueño premonitorio. Y de esa magnitud, que no era un sueño premonitorio bonito, ¿cachai? Como, Claro. bueno, pero Oh, al final había que no. terminar si era un amor
No era un amor Entonces, sano y además sí, muy adolescente por lo demás. claro. Pero sí, Y eso es lo que heavy. hablabas tú delante, porque te van ayudando a prepararte ya con uno más grande, con cierta sabiduría, les va tomando Sí, más atención, po. Diciendo sí, ya, como, pero igual te dieron un poquito de tiempo de tu mamá, como sí, sí. un Si no, poquito, bueno, ahí al final el pero alma igual, de la persona que parte tiene ese control al final. Igual agradecí saberlo, aunque uno nunca claro, está 100% preparado para ninguna muerte, finalmente. no, Pero al final se agradece, se agradece. Yo dije, ya, gracias por mostrarme esto, por ver esto. Eh, pero sí, po, heavy. Pero sí, heavy los sueños premonitorios. ¿Te acuerdas de otro, Dani? Así como muy, muy tranqui mm, muy o muy tranqui. intenso. Estaba pensando como un susto. Eh, es que em, me pasaron dos cosas con este suceso. Y que a medida que vamos conversando, como que me voy acordando un poquito más. Sí, Eh, fui de viaje, para variar, a Cajón del Maipo. Y fui con un grupo de personas en ese momento, con una chica que no manejaba muy bien. Y, miedito. Ya empezamos mal. claro, sí, Miedito. sí. Y la noche anterior Ya. dormí súper inquieta. Y no sé si, no vi el sueño tan vívido, pero sí sentí este Ujú. susto. Y como algo, porque soy muy como de sentir, entonces sentí en la noche a las 3 de la mañana, y me acuerdo que teníamos que salir como a las 7 en ese momento. Sentí esto como, y me vi como rápido, ¡pah! Como, como en un acelerado. Y ya en la camioneta, de vuelta, la chica venía así como, y yo ya venía asustada, como Jaja, jiji, iba. sí, música a todo ritmo, de como, sí, vamos. Y ahí me vino algo, la intuición, el Claro, ese miedo. subidón que te da, que uno lo siente en el pecho, ¿cierto? Y yo no soy de, cuando voy atrás, nunca me pongo el cinturón, debo decirlo. Nunca Mm. me pongo el cinturón, Hay que pero ponerse siempre el cinturón. sí, sí, no, no lo hagan en sus casas. Hasta en los Uber. Oye, sí, heavy. Y en ese momento sentí porque fue similar al sueño, quizás no tan, y dije, wow, me puse el cinturón. Y unos 5 minutos, casi choca, adelantó y venía uno de frente. Pero ¿cómo? Y al otro lado habían tres autos. Entonces, encima, Mari fue, pero Qué yo miedo. así haciendo mis rezos, y cuando sentí esa intuición, uno sube, pide, o Sí, po. ancla, protección y eso, uno que se acostumbra. Entonces, venía el auto y los de al lado se tuvieron que correr para que ella entrara. Y fue como, oh, Qué ahí vi mi vida, imprudencia. sí, Heavy. vi mi vida. Y eso como que lo sentí la noche anterior y un ratito antes. Me pasa mucho el de sentir esas premoniciones como cortas, Ujú. como, Sí, como eso, me pasa igual. Sí. eso me pasa. Pero eso fue heavy. Sí, Ahí po. nunca más. Qué bueno. Nunca más, no es mi amiga. Qué... No, pues, o sea, me muero. Eso te iba a Alguien preguntar de dónde del pasado. salió. No, sí. ¿De dónde? Era amiga de un amigo. Y la Ah, camioneta era de mi amigo y mi amigo la dejó así como que ya maneja tú, y mi amigo chuta. como que Sí, complejo porque claro, yo no la conocía en ese momento claro. y dispuse mi vida a alguien que no conocía. Sí, qué bueno te pusiste el Sí, cinturón y le hiciste caso, porque eso es bueno, hay que hacerle caso a nuestra intuición cuando sentimos ahí,
ya sea peligro o una sensación de tranquilidad o paz, hacerle caso al cuerpo ahí. claro, claro. Mm, Y ahí está el tema de hacerse una base sólida, que yo siempre le llamo ahí el corazoncito, claro, del escucharse, sí, el escucharse realmente cómo te estás sintiendo y darte lo que necesitas cuando lo necesitas. Y en ese totalmente. momento eh, de hacerte sentir segura, darte eso. Y yo eso también he aprendido mucho, porque me pasa harto que, ay, la Dani loca, lo de las energías con las personas en el pasado que me juntaba. Entonces, cuando ya te vas escuchando a ti, es parte de tu vida, eh, vas conectando con tu valor propio y dándote esa seguridad. Entonces, da lo mismo que les digan que están locas o locos. Sí, conecten con eso, sean fieles también a eso, con ese compromiso, y empezar a conectar con esa corazonada, porque te puede abrir una puerta. Es como un portal, ¿verdad? Que se abre. Y literal Eh, te puede salvar también, o sea, sí, de personas o situaciones. Por eso lo que hablamos al principio, la idea de poder hacerle caso a nuestros sueños o intuiciones y sueños premonitorios, sea se cumplen, ya sea se cumplen o no, bueno, si son premonitorios porque se van a cumplir, y si no se cumplieron, es porque vimos una realidad, probablemente, una realidad paralela Palela, y que se sintió muy real también dentro de ese viaje astral. claro, Eso me ha pasado también. claro. Sí, Me acuerdo de otro cuenta, sueño, cuenta. Dani. Sí, me acuerdo de otro sueño de un ex. Ah, de nuevo hablando de los ex. Eh, un ex, no voy a decir ¿Sabes? quién. Yo soñé que terminé con él. Claro, eh, un ex, me acuerdo que, bueno, ya habíamos terminado, ¿ya? Y yo en ese momento no tenía ganas de, como de que se terminara completamente. O sea, yo sabía que eventualmente sí, pero no sé si te ha pasado a veces, pues, Dani, como que una de repente se aferra, ¿ya? Sí, claro. Bueno, la cosa ¿A quién es no le que ha pasado? claro, pues, la cosa es que yo tuve un día X. No, 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 miento, perdón, perdón. Todavía no terminaba, no terminábamos, ¿ya? Y tengo este Mm. sueño premonitorio que sí terminamos. Incluso lo soñé con mes y año, ¿ya? Mm, Entonces, era, no sé, por darte un ejemplo, en ese momento era noviembre del 2023 y yo sueño en ese sueño premonitorio que, no sé, pues, en tal mes, tal año, se terminaba. Se terminaba, bueno, terminábamos. Porque no es que una fuerza mayor ahí, tú cachai, bueno, claro. terminábamos. Entonces, claro, después ya yo me olvido de ese sueño y fue intenso, muy intenso, porque fue muy nítido todo, muy HD, muy real, muy vívido. Entonces después pasan los meses y bueno, uno se va olvidando porque pasa tiempo. Claro. Y ahí yo no quedé ansiosa con ese sueño, en verdad, como que dije, ya, bueno, ya. Y claro, después, justo en el mes, ocurre Ah, ese evento. bonita, Y yo, mira. interesante. Interesante. Bueno, ese sueño premonitorio tuvo una segunda parte, porque yo te conté la primera parte. Esa misma noche, como yo desperté así como, no, esto no va a terminar, voy a Me volver de rehuso. nuevo. Te juro, así me dije, esto no va a terminar así, esto no va a terminar así. Me quedo dormida de nuevo, me acuerdo que estaba en la casa de una amiga en ese momento, me quedo dormida de nuevo y continúo el sueño Ujú. en el viaje y ahí yo le digo a él, le digo, oye, no podemos terminar, así súper aferrada. No podemos Me terminar. rehuso, no. Tenemos que ¿Qué te resolver crees? nuestros problemas. Sí, en Entonces, el sueño. claro, po, y en el sueño volvíamos y todo era todo así bonito como en en las películas. Entonces Las después yo desperté, flores.
Claro, ahí desperté, ay, ya, qué rico, puedo cambiar la realidad. Ya, pues. Ah, Y por eso me relajé, ahora que me acuerdo, por eso me relajé después. La cosa es que, claro, la primera parte se cumple, naturalmente, se terminó, terminamos y todo. Y yo dije, pero esta otra parte, que es donde terminábamos bien y la cuestión y arreglábamos nuestros temas y pinchábamos de nuevo. Y claro, y pues, las flores, y claro. todo. Y claro, resulta que esa parte sí se cumplió en el sentido de que tuvimos un remember, Ah, ya. pero no Pequeño, pero volvimos, pero no ya. volvimos. Entonces ahí yo dije, interesante este sueño. Sí, Un pequeño fragmento de la realidad lo he cambiado. claro. No, pero uno siempre dice como que qué bueno que terminamos porque las parejas igual Claro, cumplen su ciclo y de todas hay que maneras. Si aceptar uno eso lo también. entiende después y obtiene el aprendizaje y todo, Sí, pero es entretenido también ver cómo uno veía también la situación, quizás sí. como, y hasta en el sueño. Puedo cambiar la realidad. Sí, Sí, pues así súper consciente, como de... Pero es que uno claro. lo puede hacer igual, pero claro, hay cosas que Sí, van de más todas allá de maneras. uno, más allá de nuestro Sí, control, pues. ¿cierto, Dani? Sí. Totalmente. De hecho, bueno, pues la manifestación también Mm, funciona bastante ahí claro, en los sueños. Y me ha pasado también cuando, y a veces ya he trabajado como en el pasado mucho, estaba muy enfocada y ya, y como muy ansiosa, me enfoco, sí, que esto tiene que salir, ta, 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 ta. Y claro, vas creando eso en tu mente, tanto en tu subconsciente, que se ingresa y llegas a soñar como que se materializó. Y eso también me ha pasado, como con algún negocio o algo así, que claro, lo quería y ta, resultó. Entonces, cuando te vas ingresando algo ahí en el subconsciente, pero ahí viene el discernimiento, si tú realmente lo integraste porque lo hiciste consciente, lo integraste en tu subconsciente para manifestarlo, o realmente viene desde una divinidad, una premonición que te están diciendo algo, algún mensaje o algo. Entonces, totalmente. em, lo que decías tú delante, que cada uno tiene su significado particular. O sea, ir registrándolos te va a permitir ir em, traduciendo el lenguaje oculto de tus sueños para darle una interpretación, ya sea o premonitorios o no, pero, Sí, eso es pero es muy súper bueno lo que tú entretenido dices. eso. Sí, Dani, es muy bueno lo que tú dices de que hay que registrar. Yo tengo aquí puras notas de mis sueños. No necesariamente los premonitorios, pero sí anoto mucho los viajes astrales cuando viajo a ver gente y que esta gente me enseña o yo enseño, como que siempre hay un símbolo ahí, un significado súper nutritivo para nuestra vida ahora. Es Claro, heavy eso. claro, Y sí, lo que tú dices es muy importante también porque finalmente uno puede tener una visión del futuro o prever o tener un sueño premonitorio, pero el futuro no está escrito 100%. Por eso las cosas cambian. Por eso de repente uno dice, oye, pero que yo vi esto y lo vi muy claro y de repente las líneas de tiempo como que hicieron algo claro, y no se dio exactamente al 100%, ¿cierto? claro, claro. Me ha pasado también como, voy a prender la luz. Sí, Como el tiempo divino. claro. ¿Tú te das cuenta? Que, que la ya se va. Puedes dar cuenta como qué línea de tiempo estás transitando.
Entonces, el tiempo divino es como cuando tu alma ya encontró eso, está Mm, en una evolución, por así decirlo. Estás viviendo tu prosperidad y tu abundancia. Estás en tu tiempo divino. claro. Entonces, claro, a mí como, no sé, pueden ser 2 años atrás, me dijeron como un tiempo divino, pero yo Ujú, tomé decisiones diferentes a ese tiempo que me dijeron. Y claro, no, en ese momento no se hizo realidad, o sea, sí, no se materializó. sí. Entonces, como tú dices, no está escrito, sí te puede mostrar una realidad paralela, pero uno siempre tiene el libre albedrío de decidir qué hacer y qué no. Entonces, ahí nuestras decisiones van creando lo que nosotros queremos. Eso es súper, súper importante. Y claro, existe em, el acceder a esta información para ver las posibilidades, lo que más conecta a tu alma, lo que está más cercano a ti, quizás lo que está más lejano, Ujú, eh, o qué tengo que trabajar para acercar eso. Eso sí. Es es bien lo bonito. interesante, porque Sí. uno puede ahí indagar con el alma, con los guías espirituales o con la fuente, como le quieran llamar, para Ujú. mejorar nuestra realidad en esta vida, para mejorar los aprendizajes, para que sean más armoniosos, para que podamos gestionarlos de la mejor forma posible, si es que son aprendizajes intensos, duros. Claro. Eh, y también lo que tú haces también, también lo hago antes de dormir, no todos los días, pero cuando necesito, digo, Alma, muéstrame la verdad amable y clara Ujú. para tomar tal decisión, por favor. Muéstramelo en los sueños o en el astral, de manera Claro, clara y precisa. claro. Y para eso sirve el lenguaje con nuestros sueños, que sean premonitorios Sí. o no, para guiarnos Mm, acá en la Tierra. O sea, somos seres humanos que estamos viviendo una experiencia terrenal. Eso yo lo trabajo bastante con mis sesiones, porque mm. es a veces pasa que entregamos el poder a una divinidad, a un creador, a un ser divino, Adiós. claro, a Dios, y que no está mal, pero sí tienes que también tener tu propio poder, o sea, eso es primordial, te sostiene y con tu conexión con la divinidad, no es solo como ya, lo dejo en las manos de Dios o... Es que eso, a mí es muy importante lo que dices, Dani, porque una cosa es decir, ya, que esto por favor se resuelva de la más alta y elevada manera, que por favor mis guías me ayuden Y con me esto. quedo así. Claro, claro, y como que de repente uno está tan así Sí. ansioso, ansiosa, que de repente uno dice, ya, por favor, ayúdenme a que esto se resuelva de la más alta y elevada manera, pero también uno tiene que, em, es como que también uno tiene que hacerse cargo de lo que nos toca, ¿verdad? Para poder cambiar eso o transformarlo, si es que lo podemos cambiar, porque convengamos, hay cosas que no se pueden cambiar por más que queramos, o sea, tampoco hay que forzar, pero sí hay cosas que sí, y eso ahí uno tiene que ponerle también uno de su parte, po. Por ejemplo, a mí me da algo cuando las personas dicen, bueno, si Dios quiere, y ya, Así. mira, entiendo como la parte de que hay algo superior, pero no que nos maneja, sino que yo no lo veo así, no que, no nos, que nos maneja, que nos dicta la vida, sino que hay una parte superior que nos muestra que hay cosas que no están en nuestro control, Claro, pero uno es el responsable de sus actos y de lo que está co-creando, consciente o no, en su vida. claro, claro. Sí, yo creo que o sea, el discernimiento es tan importante Mm, como, saber discernir, em, porque sí estamos sostenidos por la divinidad, sí claro. podemos ser guiados, sostenidos, podemos tener amor incondicional, podemos tener eh, abundancia, prosperidad, Ujú, con estas creencias de conexión con la divinidad. Pero cuando uno entrega el poder constantemente a la divinidad, eh,
realmente no estás decidiendo o estás decidiendo entregar tu poder. Y, Exacto. y claro, por una parte pues está esta otra como eh, que uno decide lo que te sucede, es parte de tu camino, pero hay cosas que, como dices tú, hay cosas que podemos controlar y otras que no. Pero sí siempre se puede obtener un aprendizaje de lo que nos sucede. Porque claro, hay algunas corrientes que hablan de que si una persona fue violada porque su alma lo pidió y está en tu camino, o sea, creo que memorias de abuso en el linaje hay montones y se ha ido diluyendo con el tiempo y se ha ido evolucionando. De alguna manera o hemos sido abusados no de alguna u otra manera. Entonces, no sé, Psicológicamente, sí, eh, físicamente. claro, el nivel quizás de abuso que le tocó a tu alma, eh, no sé, ahí es súper particular. Pero sí está esa decisión, o sea, cuando hay como algo tan profundo o un trauma de que te pasó algo, tienes esa decisión de ver desde dónde lo puedes abordar, de ver y sostenerte, sí, en Dios, pero no dejar que solo lo resuelva Dios, Claro. porque Y uno no hace nada. y uno no hace Mm. nada. Y tampoco esa corriente que es tan violenta también de que tu alma te pidió que te violaran, que eso, Es que a que veces eso te iba a decir, pasa eso me da algo eso, también. como, mm, porque sí, uno viene a aprender y todo, pero en el fondo no por eso uno no va a hacer justicia, no por eso no va a haber discernimiento, no Claro, por eso uno no le van a doler las cosas si somos humanos, sí, y ahí se confunde la espiritualidad con, no sé, con el ego espiritual, creo yo, como de, ah, sí, es que tu alma lo pidió y por eso, como que sí, siento que también hay, eso es bien delicado de enfocar en ese claro. aspecto. Sí. O sea, yo creo que uno crea su realidad, eh, pero también hay cosas, como dices tú, que son del otro, Totalmente. son del otro. Y Eso tiene que ahí ver viene el con contigo. discernimiento. Sí, Exacto. claro, no, no es mío, es tuyo. Y darse cuenta de eso también es un crecimiento, de decir que, oye, esto es mío y eso es tuyo. Ahí viene el tema de los límites, porque, Claro. claro, vivimos en una sociedad donde todos somos diferentes, donde hay mucha diversidad y uno empieza ahí a elegir su camino, empieza a discernir, a este libre albedrío y a conectar. Y eso libre albedrío también entrar en las premoniciones, para que, Totalmente. claro, y Totalmente. ver cómo las veo. Las veo desde la ansiedad, desde que quiero saber o empiezo a leerlas para que me entreguen información para mí, para mi mayor bien, más alto beneficio. Sí. Y son escuchadas, o sea, si tú quieres pedir mensajes de avísame de algo, o Dios, o divinidad, o en lo que tú creas, Alma. claro, alma, quieres pedir mensaje a tu alma, se te van a ser escuchados en algún momento. Totalmente. Y te pueden preparar para una muerte, te pueden preparar para un viaje, te pueden Sí. preparar para muchas cosas, pueden ser muy sanadoras. Entonces, eh, em- genial, entrar en ese lenguaje, me Uy, encanta. pero aquí podríamos hablar horas y horas, mi querida Dani, Sí, sobre, bueno, contamos algunos sueños nomás, porque yo he tenido muchos más, siempre, cada año tengo, me como mis palomitas ahí al otro día, después de ver, en porque el uno cine empieza a las tres. analizar, claro, uno empieza a ver ya, esto se va a cumplir o no, vamos a ver en el tiempo, entonces es entretenido igual ver todo Sí, eso. Oye, emocionante. sí, mi Ah, querida Dani, sí. hemos llegado.
Ah, Sí, así oye, es. qué rica la conversación contigo, de compartir tu sabiduría. Gracias por, Sí, en el fondo, entregar ahí tu experiencia también, tanto en consulta como cierto, en nuestra profesión como en lo personal, porque finalmente siento que eso les puede servir mucho a las personas que ya han tenido sueños premonitorios o no, o quieren diferenciarlos. Y espero que esta conversación les haya podido aclarar, aunque sea un poquito más, sobre el tema. Y gracias, mi querida Dani. Gracias por mm, esta tertulia eso. brujística. Sí, gracias a ti, Mari, por el espacio, por la invitación. De verdad, me encantan estas cositas. Hace rato que estaba como alejada, porque estaba ahí muy como metida en mi mundo, pero siempre se agradece. Así que me quedé como con la sensación de querer hacer más cositas, así que Sí, gracias. sí, Y ahí a las personas que te escuchan, eh, conecten con lo que les hace sentido, mi sugerencia, y sean disciplinados. Como también la espiritualidad requiere una disciplina, totalmente. porque a veces se ve como, ah, ya, sí, yo soy espiritual, o sea, es una experiencia humana. Todos somos seres espirituales, todos tenemos espíritu. Exacto, exacto. Y acá hay muchos tips, hablamos hoy día de muchos tips, muchas cositas y que pueden ahí anotar ahí disciplinadamente en su cuaderno, Sí, en sus notas, para que vayan recibiendo y conectando, que está ahí, como dices tú, todo mm, disponible. Así sí. que gracias, Gracias. Mari, me encantó. Gracias a ti, Dani. Aquí en la descripción les voy a dejar nuestros Instagrams y si quieren una sesión con la Dani, conmigo, aprender con la Dani o conmigo, acá también nos pueden encontrar y feliz ahí las y los acompañamos en sus Sí, procesos. bienvenidos y bienvenidas. Así que gracias por Gracias, escucharnos Dani. también. Cuídate mucho, Mari. Sí, un abrazo grande. Sí. Ahí el corazoncito. A ver, Besitos. ¿dónde se hace el Besitos. corazón? Chao. Chao, Ay, cuídate, no Mari. sé. Ay, en Ahí, la no. Bueno, Cuídate, nos ahí se vemos. verá. Besitos, chao. Chao.